Atención jubilados y pensionados. Noticia de última hora que no se pueden perder. Habló el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos, y contó todo lo que se viene en las jubilaciones, sobre el aumento de septiembre y mucho más. ¿Querés saber qué pasó con esto y cómo sigue? Quédate hasta el final. Además, vamos a estar escuchando en exclusiva a los diputados y especialistas previsionales, para que nos den muchas noticias y novedades importantes que tenés que saber de hoy, sobre jubilaciones y pensiones de ANSES. No te lo podés perder. Te pedimos que apoyes este canal, dándole un me gusta a este video, y dejando tu opinión o dudas en los comentarios aquí abajo. Bueno, ahora, pasamos a escuchar la primera noticia de esta tarde. Así que, quédate hasta el final de este video, y presta bastante atención a esta noticia, porque te contamos todo lo que tenés que saber sobre el aumento de septiembre, y además, los diputados y especialistas nos dan más noticias que tenés que saber de hoy. El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos, salió a hablar hoy sobre la situación económica de ANSES, e hizo una declaración que puso en incertidumbre a los jubilados, en medio del debate legislativo por el aumento, y la declaración de la emergencia en discapacidad. Francos sostuvo que el Estado Nacional no cuenta con los recursos necesarios para afrontar los compromisos que implicarían las leyes vetadas recientemente por el presidente Javier Milei. Entre ellas, se incluyen el aumento del 7,2% en los haberes de jubilados y pensionados, el aumento del bono de ANSES a 110.000 pesos, la extensión de la moratoria previsional por 2 años, y la declaración de la emergencia en discapacidad, que contempla la creación de una nueva pensión no contributiva compatible con trabajo formal. Según explicó Guillermo Francos, estas medidas tienen un costo fiscal elevado que no fue previsto en el presupuesto 2025. Implementarlas obligaría a hacer una modificación sustancial del esquema económico actual. En este sentido, dijo que el gobierno no está dispuesto a financiar estas iniciativas mediante emisión monetaria, una herramienta que considera perjudicial por su efecto inflacionario. Francos también cuestionó con dureza la actitud de los bloques opositores. Sostuvo que están utilizando a los jubilados y a los sectores más vulnerables como una herramienta política con fines electorales. Según sus palabras, las fuerzas que impulsan estas leyes buscan debilitar al gobierno, aprovechando el escenario social y económico, sin asumir la responsabilidad fiscal que implica tomar decisiones de este tipo. Mientras tanto, este mediodía la Cámara de Diputados discutió la posibilidad de revertir los vetos presidenciales aplicados a las iniciativas ya aprobadas por el Congreso. Para que estas leyes entren en vigencia, se requerirá alcanzar una mayoría especial de 2/3 en ambas cámaras. Si bien el aumento a los jubilados y la emergencia en discapacidad cuentan con apoyo amplio, no está garantizado que todas las propuestas logren los votos necesarios. Además, el presidente Javier Milei anticipó que enviará al Congreso un proyecto de ley que busca establecer sanciones penales para aquellos legisladores que aprueben leyes sin que exista una partida presupuestaria que respalde el gasto correspondiente. Se trata de una medida que, de avanzar, podría tener un fuerte impacto en el funcionamiento del Congreso y en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Además de la fuerte tensión política e incertidumbre económica, Guillermo Francos dijo que si el Congreso logra revertir los vetos y las leyes quedan firmes, ANSES no podrá hacer frente a los pagos. En otras palabras, el aumento previsto para jubilados y pensionados en el mes de septiembre no se haría efectivo. Bueno, ahora escuchamos a los diputados y especialistas previsionales, y después, seguimos con más noticias importantes que no te podés perder. Que mencionaba antes, ese 8,5% que quedó pendiente de la inflación de enero del año 2024. Entonces, cuando hablamos de este paliativo, porque es eso, un paliativo no resuelve el fondo de la cuestión, no resuelve la jubilación mínima que está en el orden hoy más o menos de 320.000 pesos y que en todo caso atado al bono llega a 390.000 pesos. Claramente ese ingreso de los jubilados en la Argentina está muy por debajo de la canasta básica. Entonces digo, hoy nosotros venimos a ratificar cuál es la línea que tiene la provincia de Neuquén respecto de los jubilados. Pero insisto, lo hacemos también preocupados por esto que decía antes. Y me preocupa también, presidente, la integración de esta Cámara después del 10 de diciembre.
Ojalá hayan partidos con más espíritu provincialista en esta Cámara, porque nosotros no estamos de acuerdo en absoluto en que se entregue la Caja Provincial de Neuquén al sistema previsional argentino, porque han demostrado claramente administrarlo mal. Y lo van a seguir haciendo, no tengo ninguna duda. Nuestra caja previsional está saneada, una decisión que ha tomado el gobernador de nuestra provincia, Rolando Figueroa, no solamente con nuestra caja previsional, sino también con nuestra obra social del Instituto de Seguridad Social del Neuquén, que también está equilibrado y que de alguna manera lo vemos como un ejemplo a nivel nacional. Y algunos pueden decir, bueno, pero esto tiene que ver con que Neuquén tiene recursos. Sí, claro, tiene recursos, pero cuando administras bien los recursos, por ejemplo, si te recortan el incentivo docente, con recursos de los neuquinos podés reemplazar justamente lo que el gobierno nacional te quitó. Entre otras cosas, ¿no, presidente? Hablemos de obras públicas, hablemos de obras que tienen que ver con aquello que financiaba anteriormente la Nación y que hoy no lo está haciendo, como por ejemplo el caso de las rutas o como por ejemplo la infraestructura escolar, que dicho sea de paso, hoy el gobierno provincial con recursos de todos los neuquinos está llevando adelante la construcción de 8 escuelas técnicas y, presidente, no hemos recibido un solo peso del Instituto Nacional de Educación Técnica, el famoso INET, aun cuando esos recursos están siendo ingresados a las arcas de INET y no están siendo girados a las provincias para la construcción de escuelas técnicas. Con lo cual, presidente, insisto en esto, nos preocupa aquel dictamen de minoría, nos preocupa que no haya empatía en esto de poder generar un paliativo. Insisto, no es una responsabilidad de esta gestión de gobierno, el sistema previsional argentino está quebrado ya hace muchos años, pero tampoco, presidente, en el nombre del equilibrio fiscal, y está hablando un diputado de un bloque que ha dado herramientas a la actual gestión de gobierno para sostener el equilibrio fiscal o para llegar al equilibrio fiscal. Pero creo que la motosierra tiene que tener algunos límites también. Y eso tiene que ver con urgencias que estamos viviendo en la Argentina, como pasó, por ejemplo, con emergencia en discapacidad, y que en el nombre del control de las auditorías no podemos estar privando a los argentinos de servicios básicos que se necesitan diariamente cubrir. Así es que en función de esta fundamentación, presidente, decir que nosotros como bloque del Movimiento Popular Neuquino, como provincia de Neuquén, vamos a acompañar la existencia de la ley que tiene que ver con la mejora de nuestros jubilados, el respaldo a pasar los 70.000 pesos del bono a 110.000 y también el respaldo del 7.2% de incremento a los ingresos permanentes. Gracias, presidente. Gracias, diputado. En uso de la palabra, diputado Cristian Castillo. Presidente, vamos a acompañar el rechazo a este veto infame, no porque nos guste esta ley. Esta ley es absolutamente insuficiente. Muy bien. Absolutamente insuficiente. No te gusta, pero apoyás, obvio. Teníamos un dictamen propio donde planteábamos algo elemental, que la jubilación mínima cubra la canasta básica del adulto mayor. Bueno, no fue aceptado por los bloques que sostuvieron la ley. Tampoco fue aceptado que el bono se actualice a lo que hubiese dado si siempre la actualización seguía el resto de la mínima. Tendrían que ser 160 y pico mil pesos. No, solo lo aumentamos de 70 a 110. ¿Por qué? Vaya uno a saber por qué. Y al resto de los jubilados nada más que el 7,2. Cualquiera que piense cuánto es el 7,2 es muy poco. Ahora, el gobierno ni siquiera quiere eso. Ni siquiera eso, que insisto, es poquitísimo. Esto que estamos haciendo hoy era digno de un real aumento a los jubilados y jubiladas. ¿Por qué? Porque los vienen atacando uno y otro gobierno sucesivamente. Nuestro bloque del Frente de Izquierda siempre se opuso al ataque a los jubilados. Nos opusimos al veto del 82% en su momento. Nos opusimos obviamente a Macri. Un golpe brutal. Creyó que ganó las elecciones de medio término en el 2017. Vamos por los jubilados.
votó una fórmula que daba para abajo cuando iba a dar para arriba. La gente lo enfrentó en las calles, fuimos parte de esas movilizaciones y empezó su debacle. Y cuando la fórmula de Macri, que le hizo perder a los jubilados, iba a dar para arriba los aumentos, vino Alberto y ¿qué hizo? Congeló la fórmula. Copió a Macri, licuó las jubilaciones por fuera de las mínimas que acompañaban la inflación con el bono. Y cuando se debatió en este recinto la nueva fórmula de Alberto Fernández, recuerdo a diputados, hoy en la oposición, que mostraban cuadritos de que esa fórmula iban a llevar las jubilaciones para arriba. Mi compañero Nicolás del Caño les dijo, escúchenme, pongamos una cláusula gatillo de la inflación, que si da menos, las jubilaciones no pierden, algo elemental. En aquel entonces el Frente de Todos no quiso votar eso elemental, y las jubilaciones que no son la mínima perdieron arriba del 50%. Hoy hay fallos ya de la justicia que llaman equiparar esa diferencia brutal. Y todavía no escuché la autocrítica de esos diputados y diputadas por no haber votado la cláusula que propusimos del Frente de Izquierda, que nadie pueda perder. Y Milei, que hace ahora de nuevo lo mismo, agarrándosela sobre todo con la mínima. Congeló el bono en 70.000 pesos, recortó los medicamentos gratuitos del PAMI al 100%, los recortó. Para los que no tienen toda una serie de requisitos, es muy difícil conseguirlo, otros solo 4. Bueno, un desastre lo que ha hecho Milei. Y cambió la fórmula cuando también iba a dar de nuevo para arriba. Si esa fórmula tan negativa de Alberto Fernández hoy hubiese estado, estaríamos en 400 y pico mil la mínima, más de lo que se está votando acá. Por eso urge, si le queremos dar un aumentito todavía un poco mayor a los jubilados, todavía muy lejos de lo que necesitan, anular el decreto 70-2023, que ya fue anulado en el Senado y que esta Cámara todavía se niega a tratar. Una vergüenza, un decreto infausto que hay que anular cuanto antes, y todavía tendrían un aumento mayor que el que hoy van a recibir con esta votación. Y si estamos discutiendo esto contra un gobierno antijubilados, contra el gobierno que aplicó la licuadora contra las jubilaciones y que va a volver a tener fallos en contra por lo que hizo, planteando por DNU un cambio de fórmula que apoyan varios bloques y que es una vergüenza, porque no te permite recomponer nunca lo que vas a tener, a lo sumo acompañar la inflación con un poco de retardo. Vamos a estar acá discutiendo hoy, y seguro nuevamente, porque no nos podemos resignar a que esto es lo que va a cobrar un jubilado, una jubilada toda su vida, porque hubo jubiladas y jubilados que salieron a la calle, que miércoles a miércoles se bancaron los palos, se bancaron los gases, que lograron el apoyo de toda la población, que se transformaron en uno de los grandes símbolos de resistencia a este gobierno, como lo es el Garrahan, como es el colectivo en discapacidad, como fueron las universidades, como lo que luchan contra los despidos, como en Giorgalos y Seco, los grandes símbolos de la resistencia. Hoy uno hubiese esperado que, si tuviesen algún poco de dignidad, la cúpula de la CGT hubiese convocado un paro y movilización en defensa de las jubiladas y jubilados. No lo hicieron. Pero jubilados y jubiladas estuvieron de vuelta en la calle, como todos los miércoles. La lucha de los jubilados es la lucha que le costó un ojo a Jonathan Navarro, que le costó que le tiren una granada de gas en la cabeza a Pablo Grillo, que sigue tratando de recuperarse con una fuerza bárbara, y le mandamos un fuerte abrazo. Esa es la pelea que ha obligado a esta Cámara a tener que tratar esto y a plantear ahora la posibilidad del rechazo al veto. Y señor presidente, déjeme decirle dos cosas más, porque quiero atacar dos grandes mentiras que se dicen acá. La crisis del régimen jubilatorio no es porque los trabajadores tienen muchos derechos y entonces por eso hay informalidad. Cuando la clase trabajadora tenía más derechos y antes de los 90 había menos precarización y menos informalidad, había mucho más financiamiento de las cajas jubilatorias. Las leyes de precarización laboral que votan acá, como votaron en la ley bases, son las responsables
responsable de que siga creciendo el desfinanciamiento de la caja. Porque si uno aporta monotributo, en vez de la relación de dependencia, cae el aporte. Y fíjese la perversidad. Votan las leyes para que caigan los aportes, le rebajaron los aportes patronales con Cavallo y después acusan a los trabajadores de tener derechos laborales como causante del problema. Vaya terminando, diputado, por Y la favor. otra gran mentira que dicen es que acá los que sus patrones no le hicieron aporte o las trabajadoras domésticas no remuneradas no aportan al sistema. ¿Cómo que no si pagan el IVA? Si el sistema no es solo contributivo en Argentina. El sistema en Argentina es mixto. Contribuciones a la seguridad social de quienes aportamos por nuestro trabajo como asalariados y a la vez el aporte que se hace vía la parte del IVA que va al ANSES y otros impuestos. Entonces no mientan. Cada laburante de este país aporta al sistema previsional y tiene derecho. Termine, Presidente, diputado, por favor. el rechazo de este veto es un acto estricto de justicia. Esperamos poder hacerlo y que el gobierno deje de mentir con el déficit fiscal. Le paga al FMI, le paga a la Rural, banca a la CIDE y nunca tiene para jubilados y jubilados. Vaya nuestro homenaje a los jubilados y jubiladas de todos los miércoles. Fuerza a seguirla peleando. Muchas gracias. Gracias, diputado Castillo. En uso de la palabra, el diputado Vilca, de la provincia de Jujuy. Sí, señor presidente, para comenzar quería saludar al movimiento de jubilados que está afuera en el Congreso, el cual todos los miércoles marcha alrededor de este palacio, a pesar del fuerte operativo policial. Las vallas han demostrado que han sido un símbolo de la resistencia contra el plan de ajuste de Milei. Todos los miércoles, con mi compañero Cristian Castillo, con Nicolás del Caño, Miriam Bregman, estamos acompañando ese justo reclamo. Como bien dijo mi compañero, la ausencia de las grandes centrales sindicales es clave, como si los trabajadores a los cuales ellos representan nunca se jubilarían. Mire, señor presidente, muchos de esos jubilados hoy son el símbolo de la resistencia, porque también para muchos trabajadores que son desamparados por sus sindicatos, vienen acá a apoyar este reclamo, como los trabajadores de Giorgalo, de Seco y otros tantos trabajadores que muestran que en esa plaza se construye la unidad y la resistencia contra este gobierno. Pero estamos discutiendo este veto al aumento de los jubilados. Mire, ahora en septiembre recién la jubilación va a llegar a 380.000 pesos con el bono congelado. O sea, es un 1,5% de aumento que le va a dar este gobierno. Muy lejos de lo que es la canasta básica. No están llegando con el número hasta ahora los que hoy diputados. Llegaría a 1.200.000 Guarda con lo pesos. que está pasando. Mire, señor presidente, nosotros entendemos que este proyecto no es una solución de fondo. Sí es algo paliativo, pero insistimos del Frente de Izquierda que hay que seguir peleando. No podemos dejar que nuestros adultos mayores no solamente le ajusten con sus jubilaciones, sino también con los remedios. Varias veces, en este Congreso, algunos diputados se burlaban porque desde el Frente de Izquierda en algunas sesiones salíamos a apoyar a los jubilados y como los operativos de Patricia Bullrich golpean a cualquiera, así como a Pablo Grillo, a otros periodistas. Señores, no está el número hasta ahora, niños. Cuidado, está hablando Vilca Recibimos de la izquierda, pero muchos nos gases, informan muchos desde palos, adentro que hasta ahora hay acá algunos 154 se votos burlaban, positivos. etcétera. Hay que Con lo echarle, cual, se me equivocaron. parece que no saldría la Que ley, agua y jabón. o Y otros el se veto, burlaban digamos. Básicamente porque sale el veto tal cual denunciamos estaba. Claro, que le es- pegaban Igual se a cae nuestros todo, diputados ¿eh? del Frente es de lograr Izquierda, que se muchos caiga el de nosotros veto nos vaciaban. y el quórum fue Pero logrado cuando nosotros con salimos a apoyar a los apenas los jubilados, votos no lo hacemos justos, solamente. o muy Sí, poco. sí. Entonces, cuando Porque ocurre eso, están muy es acusados porque una no es lo mismo lo que convicción. pueden llegar a dar el quórum para que Son se empiece a sectores tratar que los que después vulnerables. apoyen. Bueno, me dicen Sino desde también adentro que hasta ahora es no está el un número, ataque a los sectores más vulnerables, pero también porque sos un símbolo de lucha, como dijimos.
Pero en mi caso personal, mire, señor presidente, yo tengo a mi madre, que es empleada doméstica, que seguramente muchos diputados acá tendrán en su casa, limpiándole la casa, lavándole la ropa, cocinándole. Bueno, mi madre se jubiló con la mínima. Lamentablemente falleció. Pero yo creo que si estaría viva, estaría movilizándose ahí afuera del Congreso. Y cuando yo veo esa movilización y cuando veo que la policía le pega, los ¿cómo no vamos afirmativos, a estar ahí defendiendo a esos jubilados? Si yo veo en cada de esas personas, en cada de esas señoras, veo a mi madre, veo a mis compañeros de trabajo municipales que se jubilan con la mínima, a mis compañeros de recolección de residuos que se jubilan también como mendigos. ¿Cómo no vamos a acompañar? Es un deber. Y como revolucionario no podemos ser ajenos de esa enorme lucha. Por eso, señor presidente, no solamente nuestro compromiso con los jubilados que se movilizan acá fuera del Congreso, sino con los miles que se movilizan en todo el país. Tuve la oportunidad de juntarme con los jubilados que se reúnen en la plaza de Tilcara, de San Pedro y de otras localidades en mi provincia. Con todos ellos soy solidario, con todos ellos me siento identificado, con todos ellos, con muchos trabajadores que se jubilan con la mínima, que son trabajadores precarios, en negro, en las plantaciones de tabaco, en la construcción, en las ferias, en la gastronomía. Miren si no vamos a defender a esos jubilados. Por eso nuestro compromiso desde el Frente de Izquierda en tirar abajo este nefasto veto de Javier Milei, porque lo que estamos defendiendo es el derecho de una jubilación digna, pero también de un sector que se ha plantado frente a este gobierno y es un símbolo de resistencia contra el ajuste. Hay presión de los gobernadores Milei. hacia sus diputados. Los están hablando ahora. Está bajando el número. En uso en de vivo, la palabra, la diputada por la provincia de San Juan, Nancy Picón Martínez. Tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, la realidad es que, como han dicho algunos otros diputados, este no es un problema nuevo, ¿no? Es un problema que viene desde el año 92. Y escuchando a algunos empleados de la Cámara que llevan muchos años, nos decían, los jubilados todos los miércoles vienen a reclamar un derecho, ¿no? Hace 8 años. Claro que hay momentos en que han estado solo los jubilados y otros momentos que algunos sectores políticos se han aprovechado de los reclamos de los jubilados para hacer lo propio y generar cuestiones que hemos visto en estos últimos tiempos donde la violencia ha reinado y que ningún jubilado ha estado siendo parte de eso, ¿no? Ahora, todos sabemos lo importante que es el déficit cero, todos queremos que eso pase. Un gran sector, o por lo menos un gran sector de esta Cámara, ha acompañado a La Libertad Avanza en muchos proyectos, desde la ley base en adelante, para poder sacar este país adelante, porque entendemos en el estado en que este gobierno encontró el país, porque no es fácil sacarlo adelante. Todos trabajamos para que la inflación baje, porque también beneficia a todos, claro, y porque beneficia no solo a los jubilados, sino a todos los argentinos. Pero también hay una cuestión de prioridades, ¿no? No creo que el déficit termine muy perjudicado, quizás nos cueste un poquito más, pero no va a terminar muy perjudicado, por hoy hacernos cargo de lo que realmente corresponde y que es aprobar esta ley, confirmar esta ley, decirle no al veto, ¿no? Es básicamente darle a los jubilados lo que les corresponde. Ya lo dije la vez anterior y voy a repetirlo hoy. Son las personas que menos tiempo les quedan y que más aportaron a este país para que hoy sea lo que es. Lamentablemente algunos sectores han destruido esto, pero ellos aportaron, trabajaron. Nosotros hoy tenemos que trabajar en eso. La macroeconomía se viene ordenando gracias a políticas correctas, seguramente, pero hay que empezar a trabajar en la microeconomía. Yo digo en el metro cuadrado de cada argentino. Y para eso hay que establecer prioridades. En primer lugar, nosotros tenemos que tener un presupuesto
para poder a partir de ese presupuesto comenzar a trabajar de dónde podría salir los fondos para cada una de las cosas, ¿no? Pero, por otro lado, ver cuáles son las prioridades. Mire, señor presidente, en la provincia de San Juan tenemos prioridades absolutamente distintas a las que se vienen mostrando a nivel nacional. Por ejemplo, la obra pública. Para nosotros, para nuestro gobernador, la obra pública es muy importante. ¿Por qué? Porque genera empleo, porque mejora la calidad de vida de los sanjuaninos, y desde ese lugar trabajamos. Fuimos la primera provincia en poner en pie la obra pública, pero también fuimos la primera provincia en bajar un impuesto. Entonces, desde este lugar, ¿qué podemos decir? Bueno, en realidad no es que no se puede, sí se puede. Lo que hay que hacer es establecer cuál es la prioridad. Evidentemente, la prioridad del Gobierno Nacional es distinta a la prioridad, por ejemplo, de San Juan. Nosotros convencidos que estamos haciendo las cosas como corresponden, acompañando a este gobierno en lo que podemos, en lo que entendemos que corresponde acompañar, pero también acompañando a cada sanjuanino y a cada argentino, es que hoy vamos a votar a favor de esta ley, para mantener esta ley, porque entendemos que es lo que corresponde, porque hay que empezar a dar las soluciones, porque si bien es cierto que este es un problema heredado y eso nadie lo discute, también los argentinos votaron a este gobierno para que comience a dar soluciones.